Foucault, no hay más verdad que la que establece el poder. Introducción. Era el 25 de junio de 1984 y el sol aún no había aparecido en las aceras de París. Una multitud se agolpaba en las calles adyacentes del hospital de Pitié-Salpêtrière, donde Michel Foucault acababa de morir hacía apenas unas horas. Cientos de personas se unían al homenaje improvisado de uno de los grandes filósofos cuya tarea había finalizado prematuramente a los 58 años debido a la enfermedad de SIDA. Didier Eribon, uno de sus biógrafos, relata de que modo la voz de uno de sus compañeros intelectuales, Gilles Deleuze, rompió temblorosa el silencio para leer unos párrafos de su último libro. Se había perdido una mente brillante, había quedado una obra incompleta. Han transcurrido solo 3 décadas después de la muerte de Foucault y su obra ha ido engrandándose durante los últimos tiempos, tanto en volumen debido a la publicación de textos inéditos como en riqueza, hasta el punto de que hoy en día es posible afirmar que su filosofía ha producido toda una serie de nuevas herramientas imprescindibles para pensar nuestro presente, porque precisamente pensar el presente siempre fue uno de los objetos principales de su trabajo. Si Foucault fue considerado en vida como uno de los filósofos más fascinantes del siglo XX, en nuestro siglo XXI su trabajo ha sido reconocido como fundamental por la práctica totalidad del universo intelectual contemporáneo, desde la filosofía del lenguaje hasta la reflexión feminista, desde la filosofía política hasta la historia, pensando por la psiquiatría, la teoría literaria, la medicina, la economía y, por supuesto, la ética, la antropología y la sociología. Se está viviendo un resurgir de una obra que puede comprobarse a través de la cantidad y la calidad de publicaciones que durante los últimos años han venido acompañar su trabajo y a utilizar sus conceptos. Existen tantas disciplinas intelectuales de que se nutren de sus ideas y reivindican su nombre que, parafraseando al mismo Foucault, se podría afirmar que, en cierto modo, el presente siglo se está convirtiendo en Foucaultiano. Los motivos se pueden encontrar en la sorprendente actualidad de sus herramientas teóricas, pero también en el carácter de su pensamiento, siempre insobornable, ya que nunca se contentó con pensar lo ya sabido. Si Kant hizo célebre en su tiempo la máxima ilustrada de a través de pensar, Foucault reivindicó otro imperativo del pensamiento. Pensar de otro modo, ese pensar de otro modo tiene que ver con el esfuerzo por pensar lo nuevo, pero también con pensar a la contra, con no dar nada por supuesto, con poner entredicho. En definitiva, Foucault emplaza al ser humano en pensar críticamente y sin descanso, incluso contra sí mismo. Estamos, por lo tanto, ante un filósofo incómodo, rabiosamente crítico, que ponen en riesgo la costumbre que acompañan a la hora de observar e interpretar el mundo. Escribir y pensar no para legitimar lo que ya sabe, ese era el objetivo. Ese es el núcleo fascinante de su tarea, que ha conseguido atrapar a una gran parte del mundo intelectual contemporáneo. Eso es lo que hizo que Habermas, gran crítico de su obra, reconociera que su mirada fue la más influyente de su generación, una flecha en el corazón del presente, y al mismo tiempo es justamente en esa crítica insobornable de nuestro presente donde radica la dificultad y la contradicción del pensador. La obra de Foucault llega con el aroma contestatorio del mayo del 68, con la audiencia propia de pensarlo todo de nuevo. A lo largo de la misma y en paralelo a su biografía podemos observar los movimientos de toda
una vida volcada hacia el pensar. Es patente que la obra de Foucault habla de su tiempo, de un tiempo muy cercano al nuestro, y que está siempre ligado a problemas concretos de su actualidad. Unos problemas, por otra parte, que continúan hoy día sin resolver. Porque para Foucault, al modo de entender lo que nos pasa, es lo que construye nuestra subjetividad. Eso que nos pasa nunca es neutral o puro, no es objetivo, no es verdadero ni universal. El modo en el que el ser humano construye su identidad es el modo material privilegiado con el que Foucault se lanza a desplegar su obra. De ahí que aparezca atravesado por la noción de experiencia, por el modo en el que en el ser humano se experimenta, como un sujeto normal o anormal, loco o cuerdo, homosexual o heterosexual, preso o libre, pervertido, monstruoso, pecador, consumidor, etc. Foucault logró cambiar los modos tradicionales de pensar del ser humano, y ese cambio siempre caminó en la dirección de inventar nuevas posibilidades de acción, de libertad. De ahí sus íntimas conexiones con la militancia política y la riqueza que sus reflexiones poseen para cualquier activista político, desde la lucha por los derechos de los presos hasta los movimientos queer. Vida política y vida filosófica van entrelazándose a medida de que Foucault desarrolla su obra en constante juego de referencias. Sus reflexiones sobre la locura encuentran con el movimiento antipsiquiátrico de finales de la década de 1960. Sus nociones sobre la prisión se funden con la lucha de los presos de los 70. Sus hallazgos sobre la sexualidad con los movimientos queer de los 80. Pero sería un error considerar la obra de Foucault únicamente como la obra de un militante sometido a las vicisitudes políticas de su tiempo. Su pensamiento se orientó hacia lugares más profundos e íntimos. La denuncia de las relaciones de poder ocultas, el intento de construir resistencia, de producir saberes a la contra de los oficiales, mostrando que la vida no es una fatalidad que puede y debe cambiar. La filosofía para Foucault no es otra cosa que el intento denotado por cambiar las cosas, auténtica clave del pensar, con un requisito insolable. Es necesario conocer profundamente lo que somos para abrir la posibilidad del cambio. Foucault aspira a definir el modo en que la cultura construye al ser humano, a realizar un diagnóstico del presente con el objetivo de ser de otro modo. En sus propias palabras, aspira a construir una ontología histórica de nosotros mismos, y esta tarea es la que ha producido una de las obras filosóficas más honestas y fascinantes del pensamiento contemporáneo. Realizar este análisis requiere toda una labor teórica, la elaboración de una serie de herramientas que Foucault pone en marcha a lo largo de su trabajo bajo las diversas aguas metodológicas que acompañan su evolución, atendiendo a cada uno de los ejes fundamentales que constituye el presente. De ahí que cada uno de los capítulos que aquí se presentan obedezca a cada uno de los diferentes indagaciones que Foucault realizó sobre su presente, aunque sin intentar abarcar de modo pormenorizado todos los caminos posibles de su extensa obra. En esta, por lo tanto, una división temática que sin embargo no coincide con la evolución biográfica del pensador y al mismo tiempo va perfilando esa labor última de su obra que llamó Ontología Histórica de nosotros mismos. El primer capítulo posee un carácter introductorio y presente el proceso de formación del pensamiento de Foucault con referencias biográficas importantes. Se muestra el modo en que Foucault, a partir de una tradición filosófica basada en la fenomenología y el marxismo, renovó totalmente la filosofía a raíz de la mirada sobre la anormalidad que se puso en juego en su primer gran obra, Historia de la locura, que lo llevó a interrogarse sobre la relación
normalidad, anormalidad y a observar que la relación del ser humano con la locura y la anormalidad no ha sido la misma a lo largo de la historia. Las consecuencias históricas y vitales de la relación de la historia de la locura lo llevaron a interesarse por el modo en que las ciencias humanas aparecen en un determinado momento de la historia para ofrecer una definición de ser humano destinada a gobernar el sistema cultural europeo. Este desplazamiento teórico se apoyó en una metodología llamada arqueología por el autor francés, una característica forma de análisis que será examinada en el segundo capítulo y que se ocupa de los dos libros más complejos del autor, Las palabras y las cosas, y la arqueología del saber. Para finalizar, enfrentándose a los problemas que Foucault entrevió a principios de los años 70 del pasado siglo. El tercer capítulo sobre el poder quizás sea el que mayor número de connotaciones biográficas posee, en la medida en que el carácter del activismo político de Foucault es más acusado, relacionándose con su idea de lo que debe ser la labor intelectual. El descubrimiento del poder implica tanto un nuevo método, la genealogía, como el ensayo de la resistencia frente a ese poder, pero también un análisis afilado que permita desentrañar las relaciones de poder en lugares donde parecen no existir. De ahí que en textos como Vigilar y Castigar, Foucault analice de un modo totalmente innovador el problema del poder. El cuarto capítulo corresponde a la parte de la obra de Foucault, publicada más recientemente, los cursos que impartió en el Colegio de Francia a partir de 1976. En ello, Foucault trata de analizar el modo específico del poder contemporáneo, que ya no se dirige tanto a individuos concretos como a poblaciones, en un tipo de poder denominado biopoder, que se ejerce a través de los ejes de la sexualidad y de un tipo de gobierno basado en la concepción económica del ser humano. La crisis teórica y el cuarto capítulo corresponde a la parte de la obra de Foucault publicada más reciente, los cursos que impartió en el Colegio de Francia a partir de 1976. En ello, Foucault trata de analizar el modo específico de poder contemporáneo, que ya no se dirige tanto a individuos concretos como a poblaciones. Es un tipo de poder denominado biopoder, que se ejerce a través de los ejes de la sexualidad y de un tipo de gobierno basado en la concepción económica del mundo. La crisis teórica, política y personal a la que Foucault se enfrentó en los últimos años de la década de 1970 cristalizó en un nuevo giro de su obra, en la reivindicación de un eje temático novedoso sobre el cual Foucault intentó tejer todo su trabajo teórico, la ética y la subjetividad. El quinto y el último capítulo profundiza en la indagación ética de Foucault, su retorno al mundo griego y la propuesta política de resistencia. El autor, que alcanzó la fama con la muerte del hombre, acabó su recorrido reivindicando la labor de ética como único modo de seguir siendo libre, como si la única revolución posible en nuestro mundo fuese gobernarnos, es decir, pensar y ser de otro modo. Sus últimas palabras escritas insistían en esta tarea que él mismo puso en práctica hasta el desfallecimiento, como una especie de enigma que encierra toda su obra. Solo puede haber verdad en la vida otra. Obra. Además de sus obras publicadas en forma de libros desde 1970 hasta 1984, Foucault impartió en el Collège de Francia una serie de cursos claves para comprender su pensamiento. Obras impresas: Enfermedad mental y personalidad, 1954. Historia de la locura en la época clásica, 1972. El nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica, 1963. La palabra y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, 1966. La arqueología del saber, 1969.
Vigilar y castigar, 1975. Historia de la sexualidad, la voluntad del saber, 1976. El uso de placeres, 1984. La inquietud de sí, 1984. Cursos de College Francia, la voluntad de saber, curso 1970-1971. Teoría e instituciones penales, 1971-1972. La sociedad punitiva, 1972-1973. El poder psiquiátrico, 1973-1974. Los anormales, 1974-1975. Hay que defender la sociedad, 1975-1976. Seguridad, territorio, población, 1977-1978. El nacimiento de la biopolítica, 1978-1979. Del gobierno de los vivos, 1979-1980. Subjetividad y verdad, 1980-1981. Hermenéutica del sujeto, 1981-1982. El gobierno de sí y de los otros, 1982-1983. El coraje de la verdad, 1983-1984. Cronología comparada, 1926. El 15 de octubre nace Michel Foucault en la ciudad de Poitiers. En 1940, el joven Foucault estudia en el Colegio Católico Stanislas de Poitiers. 1941, Foucault estaba... antes. El 1 de septiembre de la Wehrmacht invade Polonia. Estalla la Segunda Guerra Mundial. Bueno, 1926, el 15 de octubre, nace Michel Foucault en la ciudad de Poitiers. En 1939, es decir, cuando tenía 13 años, el 1 de septiembre, la Wehrmacht invade Polonia. Estalla la Segunda Guerra Mundial. En 1944, a los 18 años, el primero es 1940. En 1940, a los 14 años, tras la firme del armisticio del Compiègne, el ejército alemán ocupa el norte y el este de Francia. En 1944, a los 18 años, el 25 de agosto, las tropas aliadas liberan la capital francesa. Por otra parte, en 1926, es decir, a los 14 años, el joven Foucault estudia en el Colegio Católico Stanislas de Poitiers. A los 21 años, Foucault abandona Poitiers para ir a estudiar a París. Los 20 años o 25 a los 20 años, Foucault es aceptado en la École Normale Supérieure de París. En 1949, cuando tenía 23 años,
Claudia Levi Strauss publica La estructura elemental del parentesco. A los 22 años sufre una grave depresión, a los 22 años, en 1948, sufre una grave depresión e intenta suicidarse. Se licencia en filosofía por la Sorbona. En 1950, a los 24 años, se afilia al Partido Comunista Francés bajo la influencia de Althusser, segunda tentativa de suicidio. En 1953, cuando tenía 27 años, tras la muerte de Stalin, Foucault abandona el PSF, el Partido Comunista Federal. En 1955, con 29 años, acepta un puesto como lector de francés en la Universidad de Uppsala. A los 37 años, en 1963, Foucault conoce a Daniel Defert, su pareja durante el resto de su vida. Antes, en 1960, con 34 años, Sartre publica con su última gran obra, Crítica de la razón dialéctica. Posteriormente, en 1966 viaja a Túnez, en cuya universidad da clases. En 1968, cuando tenía 42 años, disturbios en París, mayo del 68. En 1969, con 43 años, Foucault es nombrado director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Vincennes. En 1971, con 45 años, Gilles Deleuze y Félix Guattari publica El Antiedipo. En 1971, con 45 años, obtiene la cátedra de College de Francia. En 1973, con 47 años, se publica en francés Archipiélago Colas de Alexander Solzhenitsyn. En 1975, con 49 años, primer viaje a California, imparte cursos en la Universidad de Berkeley. En 1979, con 53 años, viaja a Irán como corresponsal del Corriere della Sera. En 1981, con 55 años, François Mitterrand es nombrado presidente de la República Francesa. Y en 1984, con 58 años, Michel Foucault muere el 25 de junio en París.